El mundillo académico francés estaba en llamas. Dos hermanas, un par de gemelas que desde la cuna habían deslumbrado con un coeficiente intelectual combinado que rozaba los 380 puntos, acababan de darle la espalda al Olimpo de la educación francesa. Habían rechazado la École Normale Supérieure para irse a estudiar a la Argentina. Y en medio de la celebración por su admisión, Michelle, mi hermana, mi otra mitad, lloraba. La razón de sus lágrimas no era una ecuación irresoluble ni un enigma de la física cuántica. Era algo mucho más complejo y a la vez más simple, el descubrimiento de un lenguaje que prometía nombrar lo que nosotras no sabíamos sentir. Esta es nuestra historia, la de Anthony y Michelle, las gemelas que sacudieron a Francia buscando no la genialidad, sino el alma. El día que cumplimos 14 años, Michelle y yo no soplamos velas sobre una torta de chocolate ni abrimos regalos envueltos en papeles brillantes. Estábamos sentadas en la solemne oficina del rector de la École Normale Supérieure, en París, flanqueadas por nuestros padres y un cónclave de académicos de rostros severos. Anthony, Michelle, comenzó el rector, con una voz que parecía tallada en mármol. Son las alumnas de grado más jóvenes en la historia de esta institución. Su puntaje combinado, 380, entienden lo que eso significa. El Ministerio de Educación sigue su progreso como si fuera un asunto de Estado. Mis padres sonreían, una sonrisa tensa, llena de un orgullo que a nosotras nos resultaba ajeno. Michelle y yo no dijimos nada. Mirábamos por el ventanal como la llovizna parisina dibujaba patrones fractales en el cristal. Nos parecía infinitamente más interesante deducir la trayectoria de cada gota, aplicando mentalmente las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos, que escuchar aquellos elogios. Sin embargo, un psicólogo presente en la reunión señaló el nudo de nuestro problema. Mencionó con delicadeza nuestra incapacidad para integrarnos. Dijo que en clase nos quejábamos de que el material ya lo sabíamos, que pasábamos las horas mirando por la ventana, abstraídas, aunque pudiéramos dar una respuesta impecable a cualquier pregunta. Pero lo más preocupante, lo que mantenía a todos en vilo, era que jamás sonreíamos. Jamás llorábamos. Y solo nos comunicábamos entre nosotras en un lenguaje secreto e ininteligible para el resto del mundo. Era cierto. No reíamos ni llorábamos. No entendíamos el propósito de esas contracciones faciales, de ese gasto de energía en gestos que nos parecían arbitrarios y carentes de lógica. La emoción, para nosotras, era ruido. Una variable inútil que ensuciaba la pureza de la ecuación del universo. A los 5 años, habíamos aprendido cálculo infinitesimal por nuestra cuenta. A los 6, desentrañábamos los principios de la mecánica cuántica. A los 7, dominábamos una docena de idiomas. A los 10, ganamos la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemática, compitiendo contra adultos. A los 12, publicamos un artículo sobre la teoría de cuerdas en una prestigiosa revista de física europea. Pero detrás de cada logro, de cada titular de prensa que nos llamaba las Prodigio Lefebvre, se escondía el vacío de nuestra habitación. Un cuarto atiborrado de libros, de ordenadores, de equipos de laboratorio, pero sin un solo amigo. Solo nos teníamos la una a la otra. Y por las noches, mirando el techo, nos hacíamos la misma pregunta en silencio: ¿somos normales? Si le hubiese preguntado a Michelle, su respuesta habría sido la misma que la mía. Normal, me habría dicho en nuestro idioma, es solo un término estadístico para describir a la mayoría. Y nosotras, claramente, somos un caso atípico. El problema central era la comunicación. Desde los 5 años habíamos inventado nuestro propio idioma, el michellés. Era un lenguaje de una precisión matemática, capaz de describir conceptos abstractos de la física y la lógica con una eficiencia brutal. Pero carecía de palabras para el amor, la tristeza o la alegría. Padres, tutores, psicólogos, nadie podía entendernos. Un experto nos llamó una vez islas lingüísticas. Rodeadas de un océano de gente, pero tan solitarias como un arrecife en medio de la nada. Nuestros padres hicieron todo lo posible, los mejores colegios, los terapeutas más caros. Pero no era eso lo que necesitábamos. Ni siquiera nosotras sabíamos qué era.
Solo encontrábamos un ancla, un poco de calma, en la presencia de la otra. El día que cumplimos 13 años, nuestro padre nos dijo algo que, por primera vez, me hizo sentir una extraña vibración en el pecho. Son únicas, mis hijas. Pero ser única no es lo mismo que ser feliz, ustedes son felices. La palabra feliz resonó en mi cabeza como un eco sin origen. No podía definirla, no podía cuantificarla. Era una emoción borrosa, fuera de todo cálculo. Intercambié una mirada con Michelle y le respondí a mi padre con total honestidad. No lo sabemos, papá. No sabemos qué es la felicidad. Esa noche, tuvimos un sueño extraño. Soñamos que reíamos con otras personas, pero en el sueño no sabíamos cómo mover los músculos de la cara para formar una sonrisa, ni entendíamos el motivo de la risa. Solo sentíamos que esa escena, de algún modo, era cálida. Un mes después, nuestros padres nos dieron la noticia: la École Normale Supérieure nos ofrecía una admisión especial. Con 14 años, seríamos las estudiantes más jóvenes de su historia. Aceptamos sin emoción, como quien recibe otra medalla más, otro título vacío. Pero en el fondo, muy en el fondo, una idea comenzaba a germinar. Quizás allí, en la cumbre del intelecto, encontraríamos la pieza que nos faltaba. Nosotras dos nos bastábamos, pero el mundo insistía en que eso no era suficiente. Todos veían nuestro don, pero también intuían que, como personas, estábamos incompletas. En ese entonces no lo entendía. Ahora sé que ese viaje a la cima de la Academia Francesa fue solo el prólogo del verdadero viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. El sol de otoño de París se estrellaba contra los edificios de piedra de la École, devolviendo un resplandor que me lastimaba los ojos. Tenía 14 años y apretaba mi computadora portátil contra el pecho como si fuera un escudo. En la ceremonia de bienvenida, el rector pronunció nuestros nombres con pomposidad: Anthony y Michelle Lefebvre. Las estudiantes más jóvenes en la historia de la École. Las hermanas genio que asombraban a Europa. Los aplausos resonaron en el auditorio. Los flashes de las cámaras nos cegaban. Los periodistas nos lanzaban preguntas a borbotones y nosotras respondíamos con una sonrisa ensayada 1000 veces frente al espejo, una ligera curvatura de los labios, los ojos apenas entrecerrados. Una imitación. Ni siquiera nosotras sabíamos si detrás de ese gesto había algo real. Las clases comenzaron. Michelle siempre a mi lado. Los demás estudiantes nos miraban con una mezcla de admiración y miedo. Los profesores elogiaban nuestras respuestas. Las notas eran siempre las más altas. Pero incluso en la cima del mundo académico francés, no encontrábamos ese algo que veíamos en los demás, la conexión. En el aula éramos estrellas, en el comedor, parias. Nos sentábamos en un rincón apartado, y mientras buscábamos una mesa con nuestras bandejas, sentíamos las miradas, oíamos los susurros: ahí van las gemelas robot. Los años pasaban en un torbellino de logros académicos. A los 15, publicamos un tratado sobre computación cuántica. A los 16, desarrollamos un nuevo marco para algoritmos de inteligencia artificial. Los periódicos nos seguían, la universidad nos usaba como imagen en sus folletos. Pero al caer la noche, en la soledad de nuestra habitación, la misma pregunta volvía una y otra vez: ¿quiénes somos? Siento que nos falta algo, me dijo Michelle un día, en Michelles. La palabra que usó no era exactamente falta. Era un término mucho más preciso, tomado de la física cuántica, que describía un estado de caos e indeterminación, algo que no se puede medir. Volábamos con soltura entre fórmulas matemáticas, pero en el mar de las relaciones humanas, nos ahogábamos. El día de nuestro 17º cumpleaños, nuestros padres nos visitaron. En el café del campus, encendieron las velas de una pequeña torta y nos cantaron. ¿Se sienten realizadas aquí?, preguntó mi madre. Michelle y yo nos miramos. Y por primera vez, nos atrevimos a verbalizarlo en francés. Estamos olvidando cómo ser personas. Veíamos el mundo con la precisión de un algoritmo, pero nuestro don era también nuestra cárcel. Nos daba una perspectiva única, pero nos quitaba la capacidad de conectar con ese mundo.
Y fue entonces, en ese preciso momento de quiebre, cuando una persona entró en nuestra vida para romper los muros de nuestro universo cerrado. La revolución llegó de la mano de la profesora Renaud. Era una académica invitada en el departamento de psicología. Una semana después de nuestro cumpleaños, nos citó en su despacho. Anthony, Michelle, pasen, nos dijo con una sonrisa cálida. A diferencia de los demás, no nos miraba como un experimento o un trofeo. He leído mucho sobre ustedes. Y leí su artículo sobre mecánica cuántica. Es brillante. Asentimos sin expresión. Estábamos acostumbradas a los elogios. Pero no estoy aquí para hablar de ciencia, dijo, quitándose las gafas. Tengo una pregunta fundamental para ustedes. Michelle y yo nos miramos. ¿Qué pregunta?, dije. Ella nos observó fijamente. ¿Qué son ustedes, la una para la otra? Por primera vez, no era una pregunta de matemáticas o física. Ni siquiera de filosofía. Somos una unidad, respondí con cautela, buscando las palabras. Exacto, dijo la profesora. Siempre se definen como, nosotras, no existe un yo independiente. En ese instante, sentí como si algo se quebrara dentro de mi cabeza. Donde terminaba yo y empezaba nosotras, podía existir una Anthony sin una Michelle. He analizado la estructura de su Michellez, continuó. Es una maravilla de lógica y precisión. Pero su vocabulario emocional es prácticamente inexistente. Tenía razón. En Michellez no había palabras para melancolía, euforia o ternura. Esas eran solo interferencias, ruidos sin sentido. El talento y la comunicación son dos cosas distintas, dijo con suavidad. Ustedes son genios, pero en la interacción humana, son como niñas pequeñas. Sus palabras me dolieron como una aguja. ¿No somos normales?, pregunté, casi en un susurro. La profesora nos miró con una compasión inmensa. ¿Qué es ser normal? No necesitan ser promedio. Necesitan estar completas. Necesitan encontrar un nuevo lenguaje. Un recipiente lo suficientemente grande como para contener también las emociones. Esa noche, Michelle y yo hablamos durante horas en Michellez. Discutimos sobre lo que realmente queríamos. Y sin saberlo, estábamos a punto de encontrar ese nuevo lenguaje, en el lugar más inesperado. En los pasillos de la École empezaron a aparecer carteles de un Congreso Internacional de Lingüística. El tema era Cruzando fronteras idiomáticas, cognición y contexto. Normalmente, habríamos ignorado un evento así. Pero la profesora Renaud insistió. Les va a hacer bien. Sobre todo, no se pierdan la charla de un profesor de la Argentina, un tal Rossi. Escúchenlo con atención. Ese día, nos sentamos en una esquina del auditorio. El tercer ponente era él, el profesor Rossi. Un hombre de cabello canoso y anteojos de marco grueso, cuya figura transmitía una calma extraña. Su acento porteño era marcado, pero cada palabra que pronunciaba era de una claridad absoluta. Hoy, comenzó, quiero hablarles de cómo el castellano rioplatense, el que se habla en Buenos Aires, puede ser una herramienta para moldear no solo el pensamiento, sino también la emoción. En la pantalla proyectó un par de versos de un tango de Discépolo. A primera vista, solo palabras. Pero en su musicalidad, en su cadencia melancólica, había algo que nos atrapó. El castellano de mi tierra, continuó Rossi, no es un lenguaje de estructuras rígidas. Es un lenguaje vivo, forjado en el crisol de la inmigración, la nostalgia y el desafío. No se define por la lógica pura, sino por la pasión. Su gramática es la del bandoneón. Su sintaxis es el laberinto de un cuento de Borges. Michelle y yo nos miramos. La idea de un lenguaje que fusionara la filosofía y la emoción nos pareció fascinante. Nuestros estudios demuestran, explicó Rossi, que las personas inmersas en este universo lingüístico, que abarca desde la poesía de Cortázar hasta la jerga del lunfardo, desarrollan una capacidad un 27% mayor para la identificación y expresión de emociones complejas.
especialmente en la percepción de la ironía, la melancolía y el afecto. Por primera vez en un entorno académico, sentí que mi pulso se aceleraba. No era solo curiosidad intelectual. Era algo más profundo, una vibración desconocida. La magia del castellano rioplatense, concluyó, reside en cómo cada palabra parece llevar consigo un eco del pasado, una herida, un abrazo. Es un lenguaje que no solo describe el mundo, sino que lo siente. Es un mapa del alma. Cuando la charla terminó, nos abrimos paso entre la multitud y nos acercamos. Profesor, su presentación fue fascinante. Él nos sonrió con calidez. Gracias, ¿alguna pregunta? Dudé un segundo, y luego, por primera vez, me atreví a mostrar mi vulnerabilidad. Profesor, ¿de verdad se puede aprender a conectar con los demás a través de las palabras? Ustedes son Antony y Michelle Lefebvre, ¿verdad?, dijo, y sus ojos brillaron con reconocimiento. Ah, las legendarias hermanas genio. Sentí una punzada de incomodidad y bajé la cabeza, como siempre. Odiaba esa etiqueta. ¿Les interesa la literatura argentina?, preguntó. Tras un instante de vacilación, le hice la pregunta que realmente nos quemaba por dentro. Profesor, ¿es posible que nosotras sintamos? El profesor Rossi pareció comprender en un instante toda nuestra desolación. Nos miró con una profundidad que nos desarmó. Ustedes ya tienen una luz intelectual extraordinaria. Solo le falta la llave para abrir la puerta del corazón. Quizás esa llave no está en la lógica, sino en la poesía. Sacó de su maletín un pequeño libro de tapas gastadas y nos lo entregó. Era una antología de poetas argentinos. Acá adentro están muchas de las palabras que le faltan, ¿por qué no vienen a la Argentina a buscarlas? Esa noche, por primera vez, no usamos el michellés. Intentamos hablar en un castellano torpe, aprendido de los libros. La pronunciación era rígida, pero extrañamente, nos traía una calma que nunca habíamos sentido. Por primera vez, deseamos hablar con alguien más que no fuera la otra. Y esa noche, tomamos una decisión. Una decisión que no nacía de la lógica ni de la ambición académica, sino de un llamado profundo de nuestro interior. A la mañana siguiente, entramos en el despacho del rector y presentamos nuestra solicitud de licencia. Queremos ir a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Es una broma, dijo el rector, quitándose las gafas con un gesto de incredulidad total. Ustedes son las joyas de la corona de esta institución. El orgullo de Francia. Lo sentimos, rector, pero es una decisión tomada, afirmé con una seguridad que me sorprendió a mí misma. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Profesores, tutores, incluso el decano, intentaron disuadirnos. Que dos prodigios como nosotras, el orgullo de Francia, abandonaran la école para irse a una universidad en Sudamérica se convirtió casi en un asunto de Estado. Antony, Michelle, ¿lo han pensado bien? Sus investigaciones actuales están a un paso del Nobel. Pueden ir a la Argentina cuando quieran, nos suplicaba el rector. Pero por primera vez, nos mantuvimos firmes. Los grandes diarios, Le Monde, Le Figaro, querían la exclusiva. Los periodistas acampaban fuera de nuestra residencia. ¿Por qué la Argentina? ¿Qué esperan encontrar allí? Por primera vez, frente a las cámaras, sonreímos. Y era una sonrisa real, que nacía desde adentro. Ser un genio ya no es suficiente, dije. Ahora queremos aprender a ser personas completas. La entrevista fue la portada del día siguiente. Llamamos a nuestros padres. Como era de esperar, estaban en shock. Esto es una mancha en su currículum, se lamentaba mi padre. Mis hijas, abandonando la école por una isla en el oriente, ¿qué va a decir la comunidad científica? Mi madre guardó silencio un momento y luego preguntó, ¿es lo que realmente quieren? Sí, mamá, respondí. Es lo primero que quiero de verdad en toda mi vida. Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Y luego, las palabras que me hicieron llorar. Entonces vayan. Y ojalá encuentren la felicidad, mis niñas. Hacer las valijas fue un proceso extrañamente simple.
libros, computadoras y un par de cambios de ropa. La noche antes de partir, volvimos a leer la dedicatoria del profesor Rossi en el libro Las espero en Buenos Aires. En el avión, sentí por primera vez algo parecido a la emoción. El corazón me latía de forma irregular, las manos me sudaban. Mirando las nubes por la ventanilla, me pregunté si del otro lado de ese océano de algodón habría alguien esperándonos, si encontraríamos las palabras que nos faltaban. Después de 12 horas de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Al salir a la sala de arribos, lo vimos. El profesor Rossi nos esperaba con una sonrisa. A su lado, una mujer joven de aspecto amable. Anthony, Michelle, bienvenidas a la Argentina. Ella es mi asistente de cátedra, Sofía. Las ayudará a instalarse. Un gusto conocerlas, dijo Sofía con una sonrisa radiante. Manejan un poco el castellano. Intenté pronunciar una de las frases del libro de Rossi. Hola, me llamo Anthony. La cara de Sofía se iluminó. Che, qué buena pronunciación. Al salir del aeropuerto, los flashes nos asaltaron. La llegada de las gemelas genio francesas a la Argentina era la noticia del día. Esa noche, nos alojamos en un pequeño hotel en el barrio de San Telmo. El profesor Rossi nos había conseguido un lugar temporal. Abrí la ventana. La noche de Buenos Aires se desplegaba ante mí. Un mar de luces, el zumbido constante de la ciudad, el aroma a flores y asfalto húmedo. A lo lejos, se recortaba la silueta del obelisco. Respiré hondo y sentí una paz extraña, como si hubiera encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Hicimos lo correcto, susurró Michelle. Por primera vez, la duda no nos generaba ansiedad, sino una extraña expectativa. ¿Podríamos cambiar acá? Esa noche, por primera vez en años, dormimos profundamente, sin sueños, sin ecuaciones, sin preguntas. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la calle Puan, no se parecía en nada a lo que imaginábamos. Lejos de la solemnidad de mármol de París, este era un edificio vibrante, con paredes cubiertas de murales, carteles políticos y un murmullo constante de debates y risas. El primer día, el profesor Rossi nos acompañó a la oficina del director del departamento. Les presento a Anthony y Michelle Lefebvre. Vienen como estudiantes de intercambio especiales por un semestre. Quieren especializarse en literatura argentina. El director nos sonrió con amabilidad. Ah, las gemelas de Francia, bienvenidas. Espero que tengan una experiencia inolvidable por acá. Al entrar al aula de la clase de nivel avanzado, todas las miradas se clavaron en nosotras. Estudiantes de distintas partes del mundo nos observaban con curiosidad. La profesora nos presentó. Chicos, desde hoy se suman al curso Anthony y Michelle. Vienen de Francia para profundizar en nuestra literatura y cultura. Hice una pequeña reverencia, sintiéndome torpe. Hola a todos, soy Anthony. Es un gusto conocerlos. Para nuestra sorpresa, la reacción fue increíblemente cálida. Nos sonrieron, nos dieron la bienvenida. La profesora nos asignó asientos. Yo me senté al lado de una chica llamada Valentina, y Michelle al lado de un muchacho llamado Santiago. La chica a mi lado me sonrió. Tenía el pelo largo atado en una cola de caballo y una energía contagiosa. Hola. Soy Valentina. Cualquier cosa que necesites, chifla, Santiago, al lado de mi hermana, parecía más tranquilo, con una mirada inteligente y amable. La primera clase fue sobre los fundamentos de la obra de Borges. Para nosotras, el contenido no era difícil, pero la forma en que la profesora desgranaba las capas de significado, conectando la filosofía, las matemáticas y la mitología en sus cuentos, era fascinante. Era como armar el rompecabezas más complejo y hermoso del mundo. Para Borges, explicó la profesora, el lenguaje no es un reflejo de la realidad, sino otro laberinto dentro de la realidad misma. De pronto, entendí que la literatura argentina era la fusión perfecta entre la lógica racional y la emoción más profunda. En el receso, Valentina se nos acercó. Che, Anthony,
Michelle, ¿quieren venir a tomar unos mates con nosotros al patio? Era la primera vez que alguien nos invitaba a algo de una forma tan natural. Sentí una calidez extraña en el pecho. En el patio, sentados en el césped, nos presentaron a su grupo de amigos. Nos bombardearon a preguntas. ¿Cómo es Francia? ¿Les gusta la comida de acá? ¿Aguantan el picante? ¿Les cuesta mucho el castellano? De repente, Santiago preguntó, ¿es verdad que tienen un coeficiente de 380, qué zarpado? Me puse tensa al instante. Valentina le dio un codazo suave. Che, boludo, no preguntes eso. Anthony y Michelle son como nosotros. Esa frase me tranquilizó. Sí. Acá no queríamos ser las gemelas genio. Solo queríamos ser Anthony y Michelle. Por la tarde, la clase fue sobre el lunfardo y las letras de tango. Palabras que describían matices increíblemente sutiles de la tristeza, el anhelo, el desengaño. ¿Cómo traducirían la palabra nostalgia?, preguntó la profesora. Dudé. En francés no hay una palabra exacta. Es una mezcla de melancolía, añoranza de repente, Michelle habló. No se traduce. Se siente. Como la música de un bandoneón. La profesora la miró, sorprendida, y luego sonrió, como si hubiera comprendido algo profundo. Al terminar la clase, Valentina nos propuso, ¿quieren venir a casa a estudiar? Mi vieja va a hacer milanesas. Ser invitadas a la casa de una amiga. La sensación era tan nueva que no sabía cómo describirla. La casa de Valentina era pequeña pero increíblemente acogedora, llena de fotos familiares y plantas. Su madre nos recibió con un abrazo. Anthony, Michelle. Valen no para de hablar de ustedes, se están acostumbrando a la comida porteña. Nos encanta, respondí con sinceridad. Sobre todo las empanadas. Ese día, por primera vez, Michelle y yo hicimos amigos por separado. Ella conectó mucho con Santiago, que estudiaba historia, y yo me hice muy cercana a Valentina. Por primera vez, empezamos a existir como un yo, y no solo como un nosotras. Un mes después, el cambio era asombroso. Empezamos a escribir un diario en castellano. Al principio, frases simples, hoy el cielo está despejado. Fuimos con Valentina a los bosques de Palermo. Buenos Aires es hermosa. Pero pronto, empezamos a escribir sobre emociones complejas. Hoy me enojé por primera vez. No sé por qué, sentí una presión en el pecho. Valentina me entendió. Gracias. Lo más increíble fue que Michelle y yo empezamos a hablar entre nosotras en castellano. Mezclábamos el michellés y el castellano, pero cada vez más, sobre todo para hablar de sentimientos, el castellano fluía con más naturalidad. Anthony, hoy sentí algo increíble. Santiago me invitó a recorrer la Boca y fue mágico, me dijo una noche. Michelle, le respondí, creo que últimamente me siento muy feliz. Creo que esto es la felicidad. Una tarde, mientras comíamos milanesas en un bodegón con Valentina, de repente empecé a llorar. No era por la comida, sino por esa sensación de pertenencia, por todas las emociones nuevas que me desbordaban como una marea. Anthony, ¿estás bien?, me preguntó, preocupada. Sí, respondí entre sollozos. Es que soy demasiado feliz. Esa noche, caminando de vuelta a nuestro departamento, entendí por primera vez lo que era la felicidad. Y en mi diario, escribí, qué bien se siente estar viva. A los 3 meses de llegar a Buenos Aires, cada día era un descubrimiento. La mayor transformación se dio en mi manera de pensar. Comencé a ver que todo estaba conectado. Las fronteras entre el lenguaje y la emoción, entre el arte y la ciencia, se desdibujaban. En el seminario del profesor Rossi profundizamos aún más. Estudiamos la estructura del castellano, su semántica, su fonética, sus raíces filosóficas. Comprendimos que no era solo un idioma, era un sistema de pensamiento. Anthony, Michelle, nos preguntó Rossi un día, ¿entienden por qué este idioma evolucionó así?
No fue solo para comunicar datos, sino para que la gente pudiera expresar ideas y emociones complejas. Para que la sabiduría no fuera el monopolio de unos pocos. Sus palabras me conmovieron. Compartir la sabiduría, comunicarse en igualdad. Esa era la esencia. Para nosotras, el castellano rioplatense se había convertido en un mapa de nuestras propias emociones. Al sexto mes, empezamos nuestra propia investigación. Bajo la tutela de Rossi, propusimos un proyecto, la correlación entre la literatura argentina y el desarrollo emocional. Nuestra hipótesis era audaz, la estructura simbólica de la literatura de Borges y Cortázar, y la carga afectiva de las letras de tango, podían influir positivamente en la cognición y expresión emocional. Lo más asombroso fue que decidimos hacer un análisis comparativo entre el michellés y el castellano. Estudiar nuestro propio lenguaje secreto como un objeto de estudio fue una experiencia reveladora. Nos obligó a examinar nuestros hábitos, nuestras carencias, incluso nuestros sueños se convirtieron en material de análisis. Al estudiar el idioma de Buenos Aires, nos estábamos estudiando a nosotras mismas. Justo entonces, se organizó en Buenos Aires un Congreso Internacional de Lingüística. Académicos de Asia, Europa y América se darían cita. Con el apoyo de Rossi, presentamos nuestro trabajo. Y por primera vez, tomamos una decisión radical, presentaríamos por separado. Yo una parte, Michelle la otra. Por primera vez, actuaríamos como individuos, no como un ente bicéfalo. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Michelle la noche anterior. Sí. Pero también emocionada, respondí. Ella sonrió. Antes, nunca habríamos dicho algo así. El día de la presentación, me tocaba a mí primero. De pie, frente a la audiencia, sentí que el corazón se me salía del pecho. A diferencia de las innumerables presentaciones académicas que habíamos hecho, esta era sobre mi propia historia, mis propias emociones. Hola a todos. Soy Anthony Lefebvre, comencé, con la voz temblorosa. Hoy voy a compartir con ustedes la relación entre el idioma y el desarrollo emocional. La exposición iba bien. Hablé de la estructura de la literatura, de las palabras que nombran sentimientos, del análisis comparativo con el michellés. Pero al llegar al final, me bloqueé. Quería expresar lo que había significado para mí, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Yo, tartamudeé. La audiencia me miraba, expectante. En ese momento, Michelle se levantó de la primera fila y me dijo, en un castellano claro y fuerte, hermana, no te preocupes. Decilo como lo sentís. Por primera vez, en público, me llamó hermana. Siempre habíamos sido nosotras. En ese instante en que nos separamos en hermana mayor y hermana menor, algo se liberó en mí. Respiré hondo. Cuando empecé a estudiar el castellano de acá, continué, emociones que en francés no podía nombrar, aquí salían de forma natural. Conmovedor, entrañable, melancolía, estas palabras le dieron un nombre a lo que sentía. La voz se me empezó a quebrar. Mi hermana y yo vivimos toda nuestra vida en un mundo de números y fórmulas. Un mundo perfecto, pero solitario. De repente, las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Por primera vez en mi vida, lloraba delante de cientos de personas. Pero este idioma, no pude seguir. Perdón, me olvidé la letra, dije, intentando una broma torpe. Fue entonces cuando el profesor Rossi se levantó y me puso una mano en el hombro. Y desde el público, de forma espontánea, estalló un aplauso. Alguien gritó, vamos, seguí. Respiré hondo y mostré la última diapositiva. Tenía una frase escrita en castellano, el lenguaje no es un conjunto de palabras, es el camino que nos hace humanos. Y añadí, hoy no nos comunicamos con números, sino con lágrimas. Después de ese congreso, ocurrió algo increíble. El vídeo de nuestra presentación se hizo viral. Las gemelas genio que se enamoraron del castellano, titulaban. Fue traducido a varios idiomas. El Ministerio de Educación de Francia se puso en contacto con nosotros.
padres de niños con trastornos del espectro autista o con dificultades de expresión emocional nos están contactando, nos dijo el profesor Rossi. Nos miramos con Michelle. Y pensamos lo mismo. ¿Podría nuestra experiencia ayudar a otros? Así nació el proyecto Puente Dual. Un programa educativo bilingüe, en francés y castellano, para niños con desarrollo emocional atípico. Basado en nuestra experiencia, usaba la influencia del lenguaje sobre la emoción. El núcleo era simple, a través de la estructura lógica de la literatura de Borges, estimular el pensamiento analítico. Y al mismo tiempo, a través del rico vocabulario emocional del tango y la poesía, potenciar la cognición afectiva. Era abrir una ventana para niños atrapados en lenguajes cerrados, como nuestro Michellés. La UBA nos cedió un pequeño laboratorio. Empezamos con 3 alumnos, un niño autista de 10 años, una niña con mutismo selectivo de 8, y un adolescente que había perdido el habla por un trauma. La primera clase fue tensa, pero ocurrió algo mágico. Los niños conectaron con nosotras. Quizás porque, como ellos, nosotras también habíamos vivido en un mundo aparte. «Señor, ¿vos antes tampoco hablabas?», me preguntó el pequeño Julián. «Hablaba, sí», le respondí. Pero no sabía decir lo que sentía. 3 meses después, sucedió el milagro. La pequeña Lucía, que no hablaba con nadie, escribió en un pizarrón 2 palabras en castellano para describir un dibujo: «Estoy feliz». Sus padres, que observaban la clase, se largaron a llorar. Esa noche, Michelle y yo nos abrazamos y lloramos también, de pura gratitud. El proyecto fue un éxito tan rotundo que el Ministerio de Educación francés nos propuso lanzar una iniciativa similar en París. Aceptamos felices. Nuestra soledad se había convertido en un puente para otros. Ahora, dábamos clases por videoconferencia a alumnos en París, y en cada vacación viajábamos a Francia para organizar talleres. Íbamos y veníamos entre Buenos Aires y París, tejiendo un puente entre 2 culturas. 5 años pasaron. Con 24 años, somos investigadoras del nuevo Instituto de Lingüística Emocional, una colaboración entre la UBA y la École Normale Supérieure. Yo dirijo el equipo que investiga la relación entre la estructura de la literatura y la expresión emocional. Michelle se especializa en el desarrollo de los programas de terapia lingüística. El día de la inauguración del instituto en Buenos Aires, los ministros de Educación de Argentina y Francia estuvieron presentes. Parecía un sueño. Las hermanas Anthony y Michelle Lefebvre han revolucionado el campo de la educación lingüística y el desarrollo emocional, dijo el ministro francés en su discurso. Su proyecto Puente Dual ya se implementa en 6 países, abriendo nuevas vías de comunicación para más de 2000 niños. Mientras cortábamos la torta inaugural, recordé el día que llegamos a Buenos Aires. Nunca imaginé este futuro. El cambio más grande fue que Michelle y yo empezamos a recorrer nuestros propios caminos. Seguimos siendo inseparables, pero ahora nuestro yo era más fuerte que nuestro nosotras. A mí me apasionaba la estructura científica de la lingüística, a Michelle, la aplicación clínica y terapéutica. «Che, hermana, ¿hay algún chico que te guste?», me preguntó Michelle un día. Me sonrojé. «Sí. Estoy saliendo con un estudiante de la UBA». Era la primera vez que sentía esa conexión con alguien. «Vos también estás muy cerca de Santiago, ¿no?», le dije, sonriendo. Ella asintió. Mi hermana y su primer amigo, Santiago, habían forjado una amistad profunda y especial. Las invitaciones para dar charlas en universidades de todo el mundo no llovían. Pero el momento más feliz fue cuando nuestros padres vinieron a visitarnos a Buenos Aires. «Han cambiado por completo», dijo mi madre, emocionada. Sus gestos, su forma de hablar, hasta su risa. Mi padre, después de recorrer el instituto, nos abrazó. «Nunca imaginé que mis hijas lograrían algo así. Estoy tan orgulloso». Al escuchar eso, las 2 lloramos. Por primera vez, sentimos que no nos veía como genios, sino como sus hijas. Cada verano, organizamos un campamento de lenguaje y emoción. Niños con dificultades de comunicación de todo el mundo se reúnen durante 3 semanas.
Aprenden sobre el castellano rioplatense, sobre la literatura, sobre cómo expresar lo que sienten. Lo más increíble es nuestra vida personal. Ahora tenemos amigos, pasiones propias. Yo empecé a estudiar tango. Michelle se enamoró de la música folclórica y aprendió a tocar el bombo leguero. Y lo más importante, ahora podemos expresar nuestras emociones con naturalidad. Reír, llorar, enojarnos, alegrarnos. Ya no nos es ajeno. En un documental de la televisión francesa, el presentador nos preguntó, ¿las hermanas Lefebvre todavía se consideran genios? Nos miramos y Michelle respondió, las gemelas genios ya no existen. Ahora somos Anthony y Michelle. Dos personas distintas. Esta mañana, desde la ventana del instituto, veo la silueta de Buenos Aires en la primavera. Pienso en qué fue lo que nos cambió tanto. ¿Fue la literatura argentina? ¿Fue la propia ciudad? ¿Fueron los amigos que hicimos? Quizás fue todo eso junto. Pero, sobre todo, fue el coraje de atrevernos a cambiar. Dejar el mundo seguro y conocido de la genialidad para adentrarnos en el territorio desconocido de la humanidad. El auditorio del Centro Cultural Kirchner está repleto. Educadores de todo el mundo. Michelle y yo somos las presidentas del primer Congreso Internacional sobre el Desarrollo de la Inteligencia Emocional a través del lenguaje. Subo al escenario y miro a la audiencia. 1500 personas de 50 países, todos mirándonos con expectativa. Bienvenidos, comienzo a decir. Hoy vamos a explorar juntos cómo el lenguaje puede abrir las puertas del alma. Michelle continúa, hace 10 años, éramos dos gemelas genio desconectadas del mundo. Hoy, junto a ustedes, construimos puentes de comunicación. A nuestros 30 años, vivimos entre Buenos Aires y París. La primavera y el verano en la UBA, el otoño y el invierno en la École. Somos un puente entre dos culturas. Esta mañana, mirando la ciudad desde mi oficina, el viaje de los últimos 10 años me parece increíble. Hermana, ¿no te arrepentís?, me pregunta Michelle. Ahora sos una persona completamente distinta. Sonreís, gesticulás, sentís la chica inexpresiva del pasado ya no existe. Para nada, le respondo con una sonrisa. Nos convertimos en quienes debíamos ser. Nuestra historia ahora está en libros de texto, se está filmando una película. Pero lo más importante es que ha traído esperanza a niños que sufren las mismas dificultades que nosotras. La gente a menudo nos pregunta si no perdimos nuestra genialidad en el camino. Y siempre respondemos lo mismo, no la perdimos. Encontramos su verdadero propósito. El genio no es vivir desconectado del mundo, sino usar tu talento para conectar con él. La literatura argentina y el castellano rioplatense no nos enseñaron palabras. Nos enseñaron a ser humanas. Y esa es una verdad mucho más compleja que cualquier fórmula matemática, y más fundamental que cualquier teoría física. Hasta aquí, el asombroso viaje de las hermanas genio francesas, Anthony y Michelle, quienes, a través de la pasión de un idioma y el calor de un pueblo, abrieron un nuevo mundo de comunicación y encontraron su verdadero yo. A veces, para encontrarse a uno mismo, hay que viajar al lugar más lejano del mundo.